Cuando el cambio deja de sentirse como cambio. Hay una parte del cambio personal que casi nunca se explica, no porque sea compleja, sino porque es silenciosa. No genera entusiasmo inmediato, no ofrece señales claras y no encaja bien en los relatos rápidos de transformación. Es el momento en el que ya has entendido algo importante pero tu vida todavía no lo refleja. Cuando la idea ya está clara, cuando incluso estás de acuerdo con ella y aún así, todo a tu alrededor parece seguir igual. Ese punto es incómodo, porque no es ignorancia. Pero tampoco es resultado. Es una pausa difícil de sostener. Muchas personas creen que el cambio empieza cuando aparece la motivación, o cuando surge una decisión firme, o cuando se tiene suficiente información. Pero en la práctica, el verdadero cambio comienza después, cuando la novedad se desvanece, cuando no hay emoción, cuando nadie está mirando. Vivimos rodeados de señales externas que nos dicen cuándo algo funciona. Resultados visibles, reconocimiento, confirmaciones rápidas de que vamos por el camino correcto. Sin embargo, los procesos que transforman de verdad la forma de pensar, de decidir y de actuar, no siguen ese patrón. No anuncian su inicio. No generan certezas inmediatas. Y durante mucho tiempo, pueden parecer estancados. Es en ese tramo donde la mayoría se detiene, no por falta de capacidad, no por falta de disciplina, sino porque confunden comprensión con transformación. Entender una idea no la convierte automáticamente en parte de ti, solo abre la puerta. Lo que ocurre después depende de algo mucho menos visible, la capacidad de permanecer cuando no hay señales claras de avance. Este vídeo se mueve en ese territorio. El espacio entre saber algo y vivir de acuerdo con eso que sabes, entre tomar una decisión y sostenerla el tiempo suficiente como para que empiece a moldearte. No desde la motivación, no desde promesas, sino desde una observación honesta de cómo funcionan los cambios profundos en la vida real. Porque la transformación auténtica no se nota cuando empieza. Se reconoce más tarde, cuando descubres que ya no reaccionas igual, no interpretas el mundo de la misma manera, y tomas decisiones distintas sin darte cuenta. Y eso no ocurre por un momento concreto, ocurre por permanencia. Hay una idea que suele pasar desapercibida cuando se habla de cambio. La mayoría de las personas piensa que cambiar consiste en hacer algo distinto, tomar nuevas decisiones, adoptar nuevos hábitos, corregir comportamientos que ya no funcionan, pero muy pocas se detienen a observar lo que ocurre cuando esas decisiones ya han sido tomadas. El momento posterior es mucho menos evidente. Al principio todo cambio genera fricción. Hay atención constante. Hay una sensación clara de estar haciendo algo. Incluso hay cierta tensión interna, porque lo nuevo todavía no es natural. Esa fricción suele interpretarse como una buena señal. Parece indicar que el proceso está en marcha. Pero con el tiempo, esa sensación empieza a desaparecer. No porque el cambio haya fallado, no porque se haya perdido el rumbo, sino porque lo nuevo empieza a integrarse. Las decisiones ya no requieren tanto debate interno, las acciones se repiten con menos resistencia, la conducta se vuelve más automática. Y es ahí donde muchas personas se confunden. Cuando el cambio deja de sentirse como cambio, aparece la duda. Si ya no cuesta, si ya no genera emoción, si ya no hay sensación de avance, ¿entonces sigue ocurriendo algo? Esta pregunta no suele formularse de forma consciente. Se manifiesta de otra manera, como inquietud, como una ligera sensación de estancamiento, como la idea de que quizá debería estar pasando algo más. Vivimos acostumbrados a asociar progreso con estímulo, con señales claras, con resultados visibles que confirmen que vamos en la dirección correcta. Pero la mayoría de los procesos importantes no funcionan así. Cuando algo empieza a integrarse de verdad, deja de llamar la atención. La mente ya no lo marca como novedad, el cuerpo ya no lo percibe como esfuerzo, la identidad empieza a reorganizarse en silencio. Y ese silencio es peligroso. No porque sea negativo, sino porque se parece demasiado a la ausencia de cambio. Muchas personas abandonan justo en este punto, no de forma dramática, no tomando una decisión consciente de retroceder, simplemente dejan de sostener lo que habían empezado. Hacen pequeñas concesiones, relajan ciertos criterios, vuelven a viejas formas de pensar, solo por hoy,
No sienten que estén fallando, sienten que están descansando. El problema es que el descanso no siempre se distingue del retroceso. Cuando algo ya no exige atención constante, puede empezar a parecer prescindible. Y lo que se vuelve prescindible, pierde fuerza con el tiempo. Aquí aparece una diferencia fundamental que rara vez se explica con claridad. La diferencia entre cambiar una conducta y cambiar el marco desde el que se toman las decisiones. Las conductas pueden mantenerse durante un tiempo gracias al esfuerzo. El marco mental no. Si el marco no se ha desplazado, si la forma de interpretar la realidad sigue siendo la misma, el comportamiento nuevo queda suspendido en el aire. Puede sostenerse durante semanas, a veces durante meses, pero tarde o temprano, la vieja lógica reaparece. No como oposición frontal, sino como una voz razonable que propone ajustes, excepciones, matices, y como suena razonable se acepta. El cambio profundo no fracasa por falta de fuerza de voluntad. Fracasa porque el criterio no se ha sentado lo suficiente. Cuando una decisión depende de cómo te sientes ese día, es inestable por definición. Cuando depende de motivación, necesita estímulos constantes. Pero cuando depende de un criterio claro, deja de negociarse. El criterio no discute cada mañana, no necesita entusiasmo, no busca confirmación externa, simplemente delimita lo que entra y lo que no. El problema es que formar criterio lleva tiempo, mucho más del que la mayoría está dispuesta a tolerar, y durante ese tiempo, no hay señales claras de progreso, no hay aplausos, no hay sensación épica, no hay una narrativa fácil de contar, solo repetición. Repetición de decisiones pequeñas, repetición de acciones poco llamativas, repetición de elecciones que, vistas desde fuera, no parecen especiales. Es en esa repetición donde se produce el verdadero desplazamiento interno. Pero como no se percibe en el momento, se subestima. La mente quiere pruebas rápidas. El proceso ofrece acumulación lenta. Y ahí se genera la tensión. Hay algo que rara vez se tiene en cuenta cuando se habla de sostener un cambio en el tiempo. La mayoría de las personas cree que lo difícil es empezar. Tomar la decisión. Dar el primer paso. Romper con lo anterior. Pero, en la práctica, lo más difícil aparece después. Cuando el cambio ya no genera resistencia, y tampoco genera entusiasmo, cuando simplemente está ahí, ese punto resulta desconcertante porque no ofrece referencias claras. No sabes si vas bien, no sabes si deberías exigir más, no sabes si esto es todo lo que hay. Y como no hay señales externas que orienten, la mente empieza a buscar comparaciones. Mira a otros, mira resultados ajenos, mira ritmos distintos. Y casi siempre llega a la misma conclusión, que debería estar pasando algo más. Esa comparación es peligrosa porque introduce una expectativa falsa. La expectativa de que el cambio siempre debe sentirse activo, visible, reconocible. Pero los procesos reales no se comportan así. Cuando algo empieza a formar parte de tu forma de vivir, pierde dramatismo. Ya no se percibe como logro, ya no se siente como esfuerzo, ya no ocupa espacio mental, simplemente ocurre, y eso paradójicamente genera inseguridad, porque estamos acostumbrados a medir el progreso por la intensidad de la experiencia, no por la estabilidad del comportamiento. Si no hay emoción parece que no hay avance, si no hay dificultad parece que no hay mérito, si no hay historia parece que no hay transformación. Pero el cambio profundo no necesita ser sentido para ser real. De hecho, cuanto más real es, menos se nota. El verdadero desplazamiento ocurre cuando ya no tienes que recordarte constantemente por qué haces lo que haces, cuando ya no necesitas justificarte, cuando la decisión está integrada y deja de ser un tema. Ahí es donde la mayoría se pierde. No porque retroceda conscientemente, sino porque empieza a reinterpretar esa normalidad como señal de estancamiento, y entonces aparece la tentación de intervenir. Cambiar algo. Introducir variación. Buscar una nueva estrategia, no porque lo anterior no funcione, sino porque el silencio incomoda. Este impulso a hacer algo más suele disfrazarse de mejora, de ajuste fino, de optimización, pero muchas veces es solo impaciencia. Impaciencia por no ver resultados rápidos. Impaciencia por no sentir progreso. Impaciencia por no tener una narrativa clara que confirme que el tiempo está bien invertido.
El problema es que intervenir constantemente impide que algo termine de asentarse. Cada vez que se reabre una decisión, se debilita. Cada vez que se cuestiona un criterio sin una razón real, se fragmenta, y el cambio que necesita tiempo no llega nunca a consolidarse. Por eso, sostener un cambio no tiene tanto que ver con hacer más, sino con dejar de interferir, con permitir que la repetición haga su trabajo. Eso exige algo poco habitual, tolerar la sensación de que no está pasando nada, cuando, en realidad, es ahí donde todo está pasando. Hay un momento en el que el cambio empieza a afectar algo más profundo que la conducta. Empieza a afectar la identidad. No la identidad como etiqueta, sino como forma automática de interpretarte a ti mismo y al mundo. Al principio, cuando decides cambiar algo importante, sigues viéndote como la persona que eras antes, que está intentando hacer algo distinto. Hay un yo antiguo y un yo nuevo claramente diferenciados. Ese contraste ayuda a sostener el esfuerzo, te recuerda que estás en proceso, te da una referencia clara. Pero con el tiempo, ese contraste se difumina. Ya no piensas constantemente en quién eras antes, ya no te defines por oposición, simplemente actúas. Y cuando eso ocurre, la identidad empieza a moverse sin que lo notes. No hay un momento concreto en el que puedas decir, aquí cambié, no hay una frontera clara. Un día te das cuenta de que reaccionas distinto, de que ciertas opciones ya no se te ocurren, de que algunas tentaciones han perdido fuerza. Y no sabes muy bien cuándo pasó. Ese tipo de cambio no genera orgullo inmediato, no produce una sensación de logro, porque no has sido consciente, y eso desconcierta. Estamos acostumbrados a pensar que el cambio debe sentirse como un acto deliberado, como una victoria interna, como algo que puedes señalar. Pero cuando el cambio afecta a la identidad, deja de sentirse como una decisión, y empieza a sentirse como una obviedad. Y aquí aparece una trampa sutil. Cuando algo se vuelve obvio, deja de valorarse. La persona ya no se reconoce en el esfuerzo pasado. Ya no recuerda con claridad por qué ciertas decisiones fueron importantes. Solo sabe que ahora son lo normal, y lo normal, si no se cuida mínimamente, puede relajarse, no por debilidad, sino por olvido. El cambio más profundo no se pierde por conflicto, sino por falta de conciencia. No porque algo lo destruya, sino porque deja de ser atendido. Por eso, sostener un cambio no consiste en vigilarse constantemente, sino en mantener presente el criterio desde el que se vive. No para cuestionarlo cada día, sino para no diluirlo sin darse cuenta. La identidad que llega tarde es la más estable, porque no se construyó desde la intención, sino desde la repetición. Pero precisamente por eso, también es la más vulnerable al descuido. Y ese descuido no se nota de inmediato, se manifiesta lentamente. Como una pequeña excepción aquí, una concesión allá, un no pasa nada repetido demasiadas veces. Hasta que un día miras atrás y ya no estás tan seguro de por qué elegiste vivir de esta manera, no porque hayas cambiado de opinión, sino porque dejaste de recordar. Hay algo que casi nunca se acepta cuando se habla de procesos largos. El tiempo no es un acompañante neutral. El tiempo filtra, no acelera, no empuja, no avisa. Simplemente deja pasar a quienes pueden sostener una dirección y expulsa, poco a poco, a quienes necesitan confirmación constante. La mayoría de personas no abandona porque no pueda, abandona porque no quiere esperar sin señales. Vivimos acostumbrados a interpretar el tiempo como una herramienta para medir progreso. Más tiempo debería equivaler a más resultados. Más esfuerzo acumulado debería traducirse en cambios visibles. Pero el tiempo no funciona así. El tiempo no premia la intensidad, premia la continuidad. Y esa continuidad rara vez es emocionante. Al principio, el paso del tiempo parece lento. Cada día cuenta. Cada decisión pesa. Pero a medida que el cambio se integra, el tiempo deja de sentirse como algo que avanza y empieza a sentirse como algo que se repite. Días similares. Decisiones parecidas. Rutinas que no llaman la atención. Ahí es donde casi todos se equivocan. Confunden repetición con estancamiento. Piensan que, si hoy se parece demasiado a ayer, entonces no están avanzando. Pero los procesos profundos no se miden por la diferencia entre días consecutivos,
sino por la diferencia entre quién eras y quién eres cuando ya no recuerdas exactamente cuándo cambiaste. El tiempo actúa como un filtro silencioso porque exige algo muy concreto: tolerar la falta de novedad. No todo el mundo puede hacerlo. No porque no tenga capacidad, sino porque no ha aprendido a convivir con la ausencia de estímulo. El tiempo revela qué cambios están sostenidos por una decisión profunda y cuáles solo por el entusiasmo inicial. Cuando el entusiasmo desaparece, el tiempo se queda. Y ahí se produce la selección real. No por talento, no por inteligencia, no por fuerza de voluntad, sino por disposición a permanecer sin recompensas inmediatas. Este es el punto en el que muchas personas reinterpretan su experiencia como fracaso. No porque algo vaya mal, sino porque no pueden ver todavía lo que se está acumulando. El tiempo acumula sin avisar. No muestra resultados parciales. No ofrece avances visibles. Solo deja huellas a largo plazo, y esas huellas solo se reconocen cuando ya están ahí. Por eso, sostener un cambio exige una relación distinta con el tiempo. No usarlo como juez. No usarlo como amenaza. No usarlo como promesa, sino aceptarlo como el medio en el que ocurre la transformación. No para acelerarla, sino para permitirla. Llega un punto en cualquier proceso sostenido en el que el entorno deja de reforzarlo. Al principio cualquier cambio genera reacción, preguntas, comentarios. A veces admiración, a veces duda. Hay una respuesta externa que confirma que algo está ocurriendo. Pero con el tiempo, esa respuesta desaparece. Las personas se acostumbran, el entorno se ajusta, lo que antes llamaba la atención se vuelve parte del paisaje, y ese silencio externo tiene un efecto profundo. No porque el cambio dependa de la aprobación de otros, sino porque durante mucho tiempo hemos aprendido a medirnos a través de ella. Cuando nadie comenta, cuando nadie pregunta, cuando nadie valida, aparece una sensación extraña, la sensación de estar haciendo algo que ya no importa. No porque no sea importante, sino porque ya no es visible. Este es uno de los momentos más delicados del proceso, porque aquí no hay conflicto abierto. No hay oposición, no hay resistencia explícita, solo indiferencia, y la indiferencia desgasta más que la crítica. La crítica te obliga a reafirmarte. La indiferencia te deja solo con tus decisiones. Muchas personas abandonan aquí sin darse cuenta. No rompen con lo que habían decidido. Simplemente empiezan a actuar como si ya no fuera tan relevante. Relajan la atención, bajan el nivel de exigencia. Se permiten pequeñas incoherencias. No como una traición consciente, sino como una adaptación al entorno. Porque sostener algo que nadie refuerza, exige una fuente interna de validación. Y esa fuente no siempre está disponible. Aquí es donde se ve la diferencia entre actuar desde la reacción y actuar desde el criterio. Mientras el entorno responde, es fácil sentir que vas bien, pero cuando el entorno se calla, solo queda una pregunta: ¿seguirías haciendo esto si nadie lo notara? No como prueba moral, como dato real. La mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta. Simplemente se desliza hacia lo que resulta más cómodo socialmente. Porque la comodidad no siempre es externa, muchas veces es relacional. Hacer lo que encaja, lo que no genera fricción, lo que no obliga a explicarse, y sin darse cuenta el cambio se va diluyendo. No de golpe, de forma casi imperceptible. Hasta que un día miras tu vida y notas que aquello que parecía tan claro, ya no está tan presente. No porque haya desaparecido, sino porque dejó de sostenerse activamente. Este punto no se supera con más motivación, se supera con claridad. Claridad sobre por qué se eligió ese camino cuando todavía nadie lo validaba. Claridad suficiente como para no necesitar que el entorno lo confirme una y otra vez. Porque si el cambio solo se sostiene mientras otros lo reconocen, no es un cambio estable, es una actuación. Hay un momento, más adelante en el proceso, en el que ya no buscas validación de ningún tipo. Ni externa, ni siquiera interna. No porque hayas alcanzado una certeza absoluta, sino porque te cansas de evaluarte constantemente. Al principio casi todo cambio va acompañado de una autoobservación intensa. Te miras, te analizas, te preguntas si lo estás haciendo bien. Esa vigilancia parece necesaria al comienzo, porque todavía no confías del todo en tus propias decisiones. Pero con el tiempo, esa supervisión se vuelve pesada. Cada acción pasa por un filtro. Cada elección se revisa.
cada día se convierte en una pequeña auditoría personal. Y vivir así no es sostenible. En algún punto, para que el cambio se quede, tiene que dejar de ser evaluado continuamente, no porque ya no importe, sino porque ya está incorporado. Este paso suele confundirse con dejadez, con pérdida de rigor, con bajar el nivel. Pero no es eso. Es un cambio de lugar interno. La decisión ya no se sostiene desde la tensión, sino desde la confianza. No una confianza eufórica, sino una confianza tranquila. La confianza de saber que, aunque no estés pendiente todo el tiempo, hay algo en ti que ya se orienta en esa dirección. Aquí es donde muchas personas sienten vértigo. Porque dejar de vigilar implica aceptar que el cambio ya no depende de un esfuerzo consciente y constante. Implica aceptar que has cambiado lo suficiente como para no necesitar control permanente. Y eso da miedo. Da miedo porque implica soltar la identidad de persona que está mejorando, soltar la narrativa del proceso, soltar la sensación de estar avanzando activamente. Pero mientras sigas aferrado a esa identidad, el cambio nunca termina de asentarse. Siempre está en revisión, siempre está a prueba, siempre está condicionado a cómo te sientes ese día. El verdadero asentamiento ocurre cuando el cambio deja de ser un proyecto personal y pasa a ser un contexto desde el que vives. No piensas en ello, no lo evalúas, no lo justificas, simplemente actúas desde ahí, y eso libera una enorme cantidad de energía. La energía que antes se gastaba en observarse, en corregirse, en exigirse, queda disponible para vivir. Pero este punto no se alcanza por voluntad. Se alcanza por acumulación. Por haber sostenido una dirección durante suficiente tiempo como para que deje de ser frágil. Y cuando ocurre, el cambio ya no necesita ser defendido, ni siquiera por ti. Hay algo que solo se entiende cuando ha pasado suficiente tiempo. No cuando estás empezando, no cuando estás dudando, ni siquiera cuando estás sosteniendo el esfuerzo. Solo cuando miras atrás, sin buscar nada en concreto, y te das cuenta de que ciertas cosas ya no forman parte de tu vida. No porque las hayas eliminado activamente, sino porque dejaron de encajar. Ese es uno de los indicadores más claros de que un cambio se ha asentado. No hay conflicto, no hay lucha interna, no hay una decisión consciente que celebrar. Simplemente algunas opciones ya no aparecen, ya no las consideras, ya no las negocias, ya no te tientan de la misma manera. Y eso no ocurre porque seas más fuerte, ni porque tengas más disciplina, ni porque hayas alcanzado una versión mejor de ti mismo. Ocurre porque el marco desde el que interpretas las cosas se ha desplazado. Cuando eso pasa, la vida empieza a sentirse distinta, pero no de una forma evidente. No hay una sensación constante de control, no hay una narrativa clara de progreso, no hay un orgullo explícito, hay coherencia, y la coherencia es silenciosa. Se manifiesta en decisiones pequeñas, en reacciones automáticas, en límites que ya no cuestan. Pero como no produce emoción intensa, suele pasar desapercibida. De hecho, muchas personas no reconocen que han cambiado, hasta que algo del pasado reaparece y ya no saben muy bien cómo relacionarse con ello. Una conversación, un entorno, una dinámica antigua, y de repente se sienten fuera de lugar. No porque el entorno haya cambiado, sino porque ellas sí lo han hecho. Ese desajuste no se vive como una victoria, se vive como extrañeza, como una sensación de no encajar del todo en lugares donde antes todo parecía normal. Ahí es cuando el cambio se hace visible por contraste, no por intención, y ese tipo de visibilidad es tardía. Llega cuando el proceso ya ha ocurrido. Por eso el cambio profundo no se siente mientras sucede. Se reconoce después. Y ese reconocimiento no siempre es cómodo, porque implica aceptar que ya no puedes volver a ciertas versiones de ti mismo, sin forzarte. No porque estén prohibidas, sino porque ya no son coherentes con la forma en la que ves las cosas. Aquí aparece una de las verdades menos populares del cambio real: no todo lo que se deja atrás se deja con alivio. Algunas cosas se dejan con nostalgia, otras con ambivalencia, otras simplemente se van quedando lejos, y no hay un momento claro de despedida. La vida sigue, pero el marco interno desde el que eliges ya no es el mismo. Este punto no se celebra, no se comparte fácilmente. No encaja bien en discursos motivacionales, porque no tiene épica, tiene estabilidad. Y la estabilidad no produce historias llamativas,
produce continuidad. Cuando el cambio se asienta de esta manera, ya no depende de que te recuerdes por qué empezaste, ni de que te motives para seguir, ni de que evalúes constantemente si vas bien. Se sostiene solo, no porque sea automático, sino porque se ha vuelto parte de ti. Eso no significa que no haya dificultad. Significa que la dificultad ya no pone en duda la dirección. Puedes tener días malos, puedes equivocarte, puedes cansarte, pero ya no interpretas esos momentos como señales de fracaso. Los interpretas como parte del recorrido. Y esa interpretación lo cambia todo. Porque cuando el cambio deja de estar en cuestión, la vida deja de girar alrededor de él. Y eso, paradójicamente, es cuando empieza a notarse de verdad. No como un evento, sino como una forma distinta de estar en el mundo, sin ruido, sin anuncios, sin necesidad de demostrar nada. Llegados a este punto, hay algo importante que conviene aclarar. El cambio del que estamos hablando no es un estado permanente de mejora. No es una versión optimizada de ti mismo. No es una identidad que se pueda sostener con orgullo, es, simplemente, una forma distinta de relacionarte con la vida. Y eso implica aceptar algo que no siempre resulta cómodo. Que no todo avance se siente bien, que no todo progreso se percibe como progreso, y que no toda coherencia produce satisfacción inmediata. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a buscar señales claras, resultados visibles, confirmaciones externas de que estamos en el camino correcto. Pero los cambios que realmente reorganizan la forma en la que decides, en la que interpretas lo que ocurre y en la que reaccionas ante las dificultades, no suelen ofrecer esas señales. Se instalan despacio, y cuando por fin están ahí, ya no parecen algo nuevo. Por eso es tan fácil dudar incluso cuando todo está funcionando. No porque algo vaya mal, sino porque el ruido ha desaparecido, y el silencio, para quien no está acostumbrado a él, puede parecer vacío. Pero no lo es. Es espacio. Espacio para decidir sin urgencia, para actuar sin necesidad de justificarse, para equivocarse sin poner en duda todo el proceso. Cuando el cambio se sostiene desde ese lugar, ya no necesitas recordarte constantemente quién quieres ser. Simplemente actúas de acuerdo con ello. Eso no significa que no haya retrocesos, significa que los retrocesos ya no definen el camino, no cancelan lo construido, no invalidan lo aprendido, no te devuelven al punto de partida, son parte del movimiento normal de una vida que ya no gira en círculos. El verdadero cambio no elimina la duda, cambia la relación que tienes con ella, no elimina el cansancio, cambia la forma en la que lo interpretas, no elimina los errores, cambia el peso que les das. Y todo eso ocurre, sin anuncios, sin promesas, sin momentos épicos. Ocurre mientras vives. Por eso, si hay algo que conviene recordar, no es una frase inspiradora ni una idea brillante, es algo mucho más simple, que el cambio real no se siente mientras sucede. Se reconoce cuando, con el tiempo, te das cuenta de que ya no necesitas empujarte para seguir. Que la dirección está clara, aunque el camino no siempre lo esté. Y que cuando ya no hay nada que demostrar, la vida deja de sentirse como un proyecto, y empieza a sentirse como un lugar habitable.